y les comparto la pizarra digital. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Primero lo que voy a hacer antes de comenzar con la división algebraica, voy a explicar la división que ustedes ya conocen, ¿vale? Es decir, voy a tomar un paralelismo de cómo es que la división algebraica es exactamente igual que la división convencional que ustedes conocen con los números reales. Y por ejemplo, si yo tuviese una división bien sencilla, voy a poner aquí un lado. Voy a poner que sea 2, ¿sí? Va a dividir a la cantidad. 2 divide, ¿verdad? Esta es la casita, ¿no? Que conocen ustedes, ¿no? La cantidad de 10, ¿no? Convencionalmente, ¿qué hacemos en una división, ¿no? Se piensa en un número, que es el cociente, ¿no? El número que va aquí, arriba, se coloca el cual multiplicado por ¿quién? Por 2. Por el 2, me debe dar un resultado, pero escuchen bien, ¿eh? En la división que ustedes conocen, aunque ustedes no lo hayan tal vez pensado de esta manera, este resultado que se coloca aquí abajo del 10 se tiene que multiplicar por un signo menos, a fuerza, a fuerza, a fuerza. ¿Por qué? Porque es como si yo lo estuviera restando ese número. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es lo que sucede en una división normal. Entonces, por ejemplo, sabemos que el 2, al dividir a 10, o primero, si lo vemos de la forma ordenada, tomamos primero este término 1, pues claro, sabemos que no cabe el 2 en el 1. O sea, necesita ser un número o igual o mayor a 2. Por eso es que se hace la operación de tomar los dos números. O sea, en este caso, el 10 es mayor que el 2. Y hoy, entonces, por esa razón, ¿qué número pensaríamos que multiplicado por el 2 nos va a dar un aproximado a 10 o 10? 5. 5. Entonces colocamos arriba, posicionamos el 5 y al multiplicar por el 2, ¿no? Aquí hay una multiplicacióncita entre ellos dos, pues nos va a dar un 10. Lo colocamos el resultado abajo, se multiplica por el signo negativo y entonces pues se vuelve negativo este número de abajo y 10 menos 10, ¿cuánto nos da? 0, ¿no? Y a veces no da 0 el resultado de una división, puede darte algún número, pero a este número se le llama residuo. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad? Entonces, significa que esto tan sencillo, pues es una división donde podemos entender que si lo escribiéramos de otra manera, diríamos que esto que acabamos de hacer es lo mismo que escribir 10 entre 2, que es una simple fracción también, se le puede poner como una fracción, es igual a 5 enteros, más 0, porque se escribe, el residuo se escribe también, por si hubiera quedado un residuo, ese residuo se escribe con el denominador, que en este caso el divisor es 2, pero como 0 entre 2 es 0, pues nada más nos va a quedar el 5. Yo sé que no estamos acostumbrados a verlo así, o sea, esto no lo escribimos, simplemente ponemos 5 y se acabó, pero eso es lo correcto, esa es la forma correcta de ver el resultado de una división. Voy a poner otra división diferente, muy parecida, más va a ser casi igual, pero ahora en vez de poner 10, voy a poner dentro de la división siguiente 105, es decir, el 2
Déjenme subir un poquito más la... voy a poner aquí el 2, que divide, pero ahora colocaremos el número 105. ¿Se parece mucho a la división anterior? Sí, es muy similar. De hecho, hasta pensaríamos en este caso, agarrar estos dos números para poder comenzar con la división, que es muy parecido a lo que hicimos hace rato. Pensamos en un número multiplicado por el 2, que es en este caso el 5. Sabemos que me da 10. Se multiplica por un signo negativo. Entonces ese 10 se convierte en negativo, va a ser 0. ¿Y qué sucede con este 5 que está a un lado? Se baja. Baja, miren, o sea, baja esa cantidad. Y entonces tendríamos que buscar un número que multiplicado por 2 dé 5 o aproximado a 5. Sabemos que no va a dar 5, pero podemos colocar el número 2 arriba, ¿no? Y 2 por 2, ¿cuánto es? 4. 4. Entonces, el 4 que ponga aquí abajo se multiplica por un signo negativo por el que se convierte en negativo y de esa forma se resta, que sería 5 menos 4. ¿Cuánto me queda? 1. 1. Entonces, aquí puedo ver que este es el residuo y arriba es el cociente, ¿verdad? Es el entero. Entonces, ¿cómo lo puedo escribir esto? En esta división puedo decir que todo esto es exactamente igual a escribir, en este caso, la fracción 105 entre 2 entre 2, en este caso, perdón, como divisor, es igual a 52 enteros más el residuo sobre el divisor, que en este caso es 2, que es más 1/2. 52 enteros más 1/2 es lo que representa 105 medios. O si lo representamos como número mixto, pues podemos decir que como número mixto me quedaría 52 1/2. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, es interesante ver cómo ese cociente y ese residuo están presentes en el resultado. Entonces, ahorita que puse yo en perspectiva cómo se resuelve una simple división, asimismo se resuelven las divisiones algebraicas. Es el mismo procedimiento. Entonces, ahorita que llevamos la viada de esto, vamos a ir resolviendo nuestro primer ejemplo de división algebraica. No olviden cómo lo hicimos la división convencional y vamos a irlo trabajando. Fíjense. Ahora yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a poner aquí el número, no, ahora va a ser 2x, ándale, 2x, que divide, ¿sí? Y vamos a poner, ¿qué les gustará? Voy a poner una expresión algebraica adentro, que sea muy parecido a lo que les escribí hace ratito, que sería 10x, pero fíjense, más Profesor. 1. Ahí voy, ahorita introduzco a sus compañeros. Entonces, Okay, si se dan cuenta, gracias a ti, gracias por avisarme. Si se dan cuenta, vamos ahora a entender que no se ve como un número, claro, una expresión de un número real, porque ahora, si nos damos cuenta, esta expresión son dos términos. Está una X. Eso es lo que lo hace ver diferente. Pero en realidad, tenemos que trabajar
de la misma manera, como si fuera el 105. ¿Cómo es esto? Pues primero comenzamos con el primer término, que es el. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante. Entonces, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué número, no? Multiplicado va a hacer que, en este caso, pueda yo lograr eliminar ese 10x. 5. 5. Pensaría igual, ¿no? De la misma forma, pondría yo un 5, un 5 entero nada más, porque si pongo 5x, tendría que multiplicar 5x por 2x y entonces x por x va a ser x cuadrada y ya tengo que dejar la expresión aquí abajo, ¿sí? En esta parte de abajo del 10, que sea igual a este literal, que en este caso es x. Por esa razón ustedes están de una manera correcta pensando en ese número. Entonces sería 5 por 2x, ¿cuánto nos da? Pues 10x, ¿verdad? 5 por 2x me da 10x. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí. Y de esta manera De acuerdo. me quedaría que poner un signo negativo que multiplique, como lo hacemos en la división, y de esta forma, si se dan cuenta, ya puedo hacer la operación y me va a quedar aquí que un simple ¿qué? 0. ¿Y qué va a suceder? Pues que ¿Se va a baja, bajar el más 1? que va a bajar el más 1. ¿Sí? Ahora, yo entiendo que aquí no tendríamos que ver cómo puedo hacerle que un número multiplicado por 2x me dé 1. ¿Se podrá? No. ¿Verdad? O sea, si yo quisiera que fuera una expresión de esa manera, tendría que hacer ahí un truco que probablemente sí lo pueda hacer, pero quedaría una expresión, por ejemplo, este, vamos a suponer que si yo hago esto, fíjense, menos 1 sobre 2x, o bueno, dicho más, 1 sobre 2x, claro está que sí me va a dar 1, ¿sí o no? Si tú Sí. multiplicas 2x por 1 sobre 2x, me da 1. La cosa es de que tengo que tomar en cuenta una cosa. O sea, si es válido, pero no, es tratar de que no queden expresiones como raras, así como esto, que la x quede abajo. Significa que sí lo puedo hacer, pero sería ya estar haciendo algo que es como que parte de la escritura matemática que no buscamos que quede así. Entonces, no optaría por él y simplemente entendería que me quedaría como respuesta que mi cociente es 5 enteros, ¿sí? Y que mi residuo, fíjense bien, este es mi residuo, este 1, puedo escribirlo de esta manera como resultado, es decir, la equivalencia de 10x más 1 entre 2x, fíjense, es lo mismo que escribir, es lo mismo que escribir 5, ¿sí? Así como está, 5. ¿Y qué escribíamos? Escribíamos el cociente y luego qué escribía yo. El residuo, ¿no? Escribí el residuo que es 1 sobre ¿quién? Sobre el divisor que es 2x. Es decir, ¿quién es el que está dividiendo aquí? Es 2x. Entonces yo pondría 1 sobre 2x. Y esto es exactamente igual a esto.
Y si lo vemos de una perspectiva más sencilla, o sea, ahorita explicando la división, que es exactamente igual, pues sí tiene sentido, ¿no? Porque es como si yo escribiera 10x sobre 2x y luego escribiera más 1 sobre 2x. ¿Están de acuerdo conmigo? Es como si separáramos cada expresión dividida entre este denominador que es 2x. Y si te das cuenta, si tú divides este simple término, ¿cómo te quedaría? A ver, 10 entre 2, ¿cuánto es? 5. Ahí está. Aquí te lo voy a subrayar. Ahí está. 5. ¿Y x entre x? Que queda como 1. Exacto. Entonces es como si fuera, este x entre x es 1 por 5, pues se queda el 5 nada más. Y del otro lado, pues queda la expresión tal cual, porque no puedo hacer más. Y es por eso que sería exactamente lo mismo. Ahorita comencé yo con una división muy sencilla, pero que nos ayuda a conectar la división que convencionalmente hacemos, y ya les estoy demostrando que es verdad, que queda exactamente la misma expresión. Entonces, esto nos va a ayudar para resolver problemas donde se necesita a veces hacer despejes o se necesita hacer algún procedimiento en donde haya alguna fórmula rara y que podamos nosotros entender cómo es que la división nos puede ayudar a representar de otra forma esa expresión. O sea, entonces, no sé si hay alguna duda de esto que acabo de decir. Profesor, Sí, una compañera no puede entrar. sí, ya la agregué. Ok. Entonces, ¿cómo ven? ¿Sí se está comprendiendo la asimilación de una división normal con una división algebraica? Estamos comenzando con cosas muy sencillas. A ver, si no hay dudas, vamos a irnos con otro problema. Porque la intención es de que salgan dudas y que poco a poco a ustedes les vaya quedando claro esto. Entonces, voy a poner ahora, fíjense bien, eh, voy a ponerlo así de esta forma también. Voy a agarrar mejor otro número que sea diferente. Vamos a poner 3x. Y fíjense, y lo voy a dividir entre, voy a poner aquí 9x al cuadrado menos 6x más, vamos a ponerle aquí más 3. ¿Vale? Ahora estoy poniendo tres términos. ¿Se dan cuenta? Entonces significa que como el divisor, aquí si se dan cuenta, yo lo voy a poner, este tiene una característica muy interesante porque es un monomio. ¿Se acuerdan de esta palabra? Monomio. Sí. Es decir, la expresión del divisor es un monomio. ¿Puede ser un binomio? Sí. Puede ser un trinomio también. Ahorita estamos empezando con divisiones simples, donde ahorita estoy tratando de que ustedes vean. Ese monomio se va a estar dividiendo, va a dividir a él, luego el resultado de lo que salga junto con él y sucesivamente así se va a ir yendo con cada término, va a ir dividiendo cada término. Entonces, vamos viendo. ¿Qué proponen? ¿Qué número proponen que multiplicado por 3x me dé 9x cuadrada o aproximado a él? 3x. X. Es, ¿verdad? Entonces, en este caso pondríamos 3x. ¿Para qué? Para que pueda quedar, pues 3 por 3 me quedaría un 9 y x por x me quedaría x al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Y ahora no se me debe olvidar multiplicar por el signo negativo. Entonces aquí, de esta manera, pues me quedaría abajo de esa expresión, pues 0, ¿no?
0. ¿Qué sucede? Que baja el siguiente número, menos 6x. Ahora atentos, porque ahora es negativo este número y entonces tengo que ir entendiendo la dinámica de este juego. Si se dan cuenta, yo quiero que lo vean de una manera muy simple. Este primer término era positivo, ¿sí o no? Sí. Pues Sí. el número que escojan tiene que ir positivo. Así de simple. Ahora, el número siguiente qué es? Menos. Negativo. ¿Qué tengo que poner aquí? Negativo Menos 2. 2. Tengo que poner un número negativo también. ¿Para qué? Ahorita van a ver. ¿Por qué? Ahorita su compañero ya se adelantó y me dijo menos 2, gracias. Entonces, coloco ese menos 2 y fíjense lo que va a suceder. Menos 2 por 3x, ¿cuánto me da? Menos 6x. Fíjense, menos 6x. Pero acuérdense que siempre se multiplica todo por un número negativo. Entonces, cuando se multiplique el menos 6x por ese menos, va a ser ¿qué? Más Positivo. más Positivo. 6x. Entonces, como va a quedar abajo positivo y el de arriba, el verde, es negativo, pues al restarse, pues se va a simplificar a 0, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, ¿qué tan importante es este signo que no se nos olvide que va a estar presente para poder entender lo que estamos haciendo? ¿Vamos bien hasta aquí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, como el último número es ya vamos a llamarlo, ya es pues en cierta manera un número que ya no tiene a X, o sea, ya el monomio tiene una X y este número ya no tiene, pues en realidad lo que podemos hacer es o colocarlo ya como residuo, o sea, es decir, que él nada más baje y hasta ahí lo dejamos, ¿verdad? Entonces, claro está que al momento de nosotros llevarlo a cabo a la equivalencia, fíjense lo que va a suceder. Vamos a ver qué va a pasar. Quedaría el cociente, que es lo de arriba. En este caso sería 3x menos 2. Déjenme ponerlo bien completo para que lo podamos entender. Estamos diciendo que la división de 9x cuadrada menos 6x más 3 dividido entre este monomio que es 3x va a dividir a cada uno y podemos ver que quedaría de esta manera 3x, ¿no? Menos ¿qué? Menos 2 y puedo colocar en este caso el residuo como más 3 entre 3x y todavía puede quedar un resultado más. ¿Sí o no? ¿Cuál resultado quedaría? Quedaría como como X. ¿Pero x arriba o x abajo? X normal. O sea, x arriba como un entero. Ajá. No, porque la x está en el denominador. Fíjate. Esto es lo que tenemos que cuidar. Como esta x de abajo, esta x de abajo está en el denominador, yo respeto esa posición del denominador. Es decir, no puedo, si la tengo que poner arriba, la tendría que poner a la menos 1. 1 entre 3x. No, quedaría de esta forma, miren. Ahí va, tienen la idea, ¿eh? Porque 3 entre 3, ¿cuánto es? 1. Sería 1 entre X. 1 entre x, exactamente. Entonces, esto, fíjense bien, aquí lo vamos a ver reflejado, ¿eh? 3x menos 2 más 1 sobre la x. Y esto es correcto. O sea, esto es el equivalente de esto exactamente.
Ahora dirás tú, profe, pero sí se podrá entonces dividir esto de aquí, o sea, él con él, y yo te diría, sí, sí se puede. Y lo podemos hacer directamente aquí. Miren, voy a hacerlo de esta manera. Yo tengo que pensar en cómo puedo dejar que haya, que logremos un 3 entero. La única manera, si te das cuenta, ya te está dando, ya encontramos el resultado, mira, es esto. Si yo, por ejemplo, lo pongo positivo más 1/x, si tú multiplicas 3x por 1/x, ¿cuánto es, muchachos? Voy a ponerlo aquí abajo. 3x, que es el denominador, por 1/x, ¿cuánto es esto? Pues vamos viendo. Podemos poner un 1 abajo imaginario porque es una multiplicación y se multiplicaría numerador con numerador. 3x por 1, ¿cuánto es? Pues 3x, ¿no? Y abajo quedaría otra multiplicación. 1 por x, ¿cuánto es? X. X. Y entonces yo te diría, ¿cuánto es esto? 3X. 3. 3, ¿no? Sí. Porque x entre x, ¿cuánto es? Oh, ok, ok, ok. 1, ¿no? 1. ¿Y 3 por 1? 3. 3. Y si se dan cuenta, es por eso que sí es verdad que si colocamos nosotros 1/x en la parte de arriba, multiplicado por este 3x que es el divisor, pues me va a quedar, ¿qué crees? Con 3. Ya hice la multiplicación y es verdad, pero por el signo negativo que siempre está en la división, pues este 3 menos 3 va a quedar, ¿qué? 0. Y si nos damos cuenta, el cociente, este cociente que tengo aquí arriba, es exactamente esto que hicimos nosotros también. O sea, puede haber dos procedimientos. Uno, como hicimos ahorita la división, con el residuo, y luego lo simplificamos, o directamente todo lo hago en la parte de arriba del cociente, o sea, que me quede ya listo así, y llegar a lo más mínimo. En este caso, pues me quedó 0 como residuo. De eso se trata la división. Es saber manejar la misma dinámica de lo que hacemos con una división normal. Nada más tenemos que ir trabajando, en este caso, el saber cómo o qué número me va a ayudar a ir eliminando los términos que están dentro de la casita de la división, por decirlo así. Entonces, poco a poco esto lo van a tener que ir trabajando porque si se dan cuenta aquí hicimos algunas operaciones que son sencillas, pero que pues las tienen que ir poco a poco recordando o lo que es la multiplicación de un entero por una fracción o la simplificación. Por ejemplo, esta simplificación estuvo muy interesante, la del 3 entre esta que estoy aquí quitándole el 1 y todo lo que tenía ahí. Ella es una división muy interesante porque la X está abajo y nosotros respetamos esa posición de la X, la dejamos abajo también en su resultado. Entonces, muy importante cuidar esos detallitos. ¿Sale? Vamos a hacer otra muy similar para que le vayan agarrando la onda, pero a mí me gustaría que lo intenten hacer ya directamente sin tanto rollo, que así como obtuvimos este cociente y que obtuvimos esta expresión de 1/x, que aquí mismo la puedas colocar ya directamente para cuando multipliques te dé el resultado ya en completito. Vamos a ver, vamos a hacer otra división muy similar. Voy a agarrar aquí, ahora voy a poner en este siguiente, son ejemplos, 4x que divide, voy a poner aquí 8x cuadrada menos 16
X menos, voy a poner 12. A ver, váyanme diciendo. El número de arriba, el primer número que voy a, bueno, el primer número que voy a eliminar va a ser a él, ¿verdad? Siempre vamos por el orden de mayor potencia a menor potencia. Si se dan cuenta, primero es la potencia 2. Tengo que verificar que esté esto de adentro en ese orden, potencia 1, y acá tiene x a la 0. ¿Por qué? ¿Por qué x a la 0? Porque no tiene X. Exacto, porque x a la 0 es 1, ¿no? Dijimos, ¿no? Entonces, es por esa razón que podemos expresarlo como x a la 0 o dejarlo ya como un 12 simplemente. Y tenemos que entender que está ahí implícito ese x a la 0. Entonces, primero verifico que esté bien en ese orden. Porque si no está en ese orden, puedo cometer un error. Tengo que cerciorarme que esté en el orden de la potencia mayor a la potencia menor y siempre escalonadito. 2, 1, 0, o si es potencia 3, 3, 2, 1, 0. Si no hubiera una potencia entre en medio, se coloca un 0 en medio de los dos. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos viendo. Ayúdenme pues a resolver esto. ¿Qué número ponemos? 2X. 12x y 4 por 2. 8X al cuadrado. 8x al cuadrado. ¿Y qué se tiene que multiplicar? ¿Un signo qué? Menos. Menos siempre. Y ahora sí, esto va a ser 0, ¿no? ¿Qué sigue? Se baja el siguiente número, ¿no? 16. Junto con todo y su x, ¿no? 16 al x. ¿Qué número, qué signo debe tener el siguiente número de aquí? Negativo. Porque ustedes están viendo que este número es negativo. Entonces, siempre básense en el término que quieren eliminar. O sea, a ver, ¿cuál quiero eliminar? Es el menos 16x. Ah, ok, entonces como es él y tiene signo negativo, pues vamos a poner número negativo. ¿Qué número pondría entonces? Menos 4. Eso, ¿no? 4 ahí. Inmediatamente me doy cuenta que 4x por menos 4, ¿cuánto me da? Pues menos 16x, pero tengo que multiplicar por el signo negativo. Siempre, siempre, siempre que coloco el resultado de esa multiplicación, a un lado pongo ese signo negativo. ¿Y cuánto me va a dar esto? Menos por menos, más, ¿no? El número de abajo va a ser más 16x, el número de arriba menos 16x, pues se cancela esto, 0. ¿Quién baja? 12. Menos 12. 12, siguiente término. Entonces, vamos haciéndolo. ¿Qué número va a ser el bueno ahí? Menos 3 entre X. Menos 3 entre X. Muy bien. ¿Por qué? Porque el que quiero eliminar, primero que nada, es negativo. Pues coloco también negativo. Sé que el 3 entero por 4 es 12, ¿verdad? Pero como lo dijo la compañera, tiene que ir una X abajo. Entonces puedo poner 3 sobre X para que la X de arriba, que va a quedar ella multiplicando al 3, y la X que está abajo dividiendo el 3, pues se va a ir, van a ser 1, y nada más me va a quedar 4 por 3, 12. Es decir, en otras palabras, lo explico para que quede claro, el denominador 4x, que es el multiplicado por menos 3 sobre x, acuérdense que hay ponemos un 1 abajo del entero 4x, y entonces va a quedar 4 por 3, es decir, la multiplicación del numerador con el numerador, con todo y signo va a ser menos 12x, y la multiplicación del denominador con el denominador, 1 por x, va a quedar x abajo, entonces x entre x se va, me queda un 1, multiplicado por menos 12, pues es menos 12, ¿verdad? Y entonces lo coloco aquí abajo, ese resultado de esa multiplicación, pero se multiplica por un signo menos, que lo va a convertir en más, y entonces menos 12 más 12 es 0. Y ahora sí, ya tengo mi resultado de mi cociente como yo esperaba tenerlo. ¿Sale? Y en otras palabras puedo decir
y esto me gusta escribirlo para que entendamos qué es lo que estamos haciendo, 8x al cuadrado menos 16x menos 12 dividido por 4x, por este número, pues me da como resultado 2x menos 4 menos 3 sobre ¿quién? Sobre x. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, todo bien. Órale. Ya nada más aquí, para concluir con esta sesión, fíjense, porque apenas estamos trabajando con monomios en el divisor, no estoy hablando ni de binomios aún. Entonces, voy a dejar este ejemplo sencillo, fíjense, voy a poner aquí 5x afuera, y que va a dividir. Fíjense lo que voy a hacer, aquí atentos, voy a poner 15x cúbica menos 4x, no, perdón, 4, bueno, sí, vamos a poner menos 4x más 20. ¿Qué pueden ver aquí? Está la parte de adentro de esta división. ¿Va en orden de mayor a menor en potencia? Sí. Primero es cúbica, pero algo falta aquí en medio, ¿no? ¿Quién falta? Porque x cúbica y luego x a la 1. ¿Quién falta? X a la cuadrada. Entonces, tengo que entender que aquí debe ir en medio de ellos un 0. 0x cuadrada. Le recorrería esto y yo tengo que pensar que aquí debe ir un 0x al cuadrado. Y ahorita van a ver por qué. En ese momento es donde yo tengo que hacer el recorrerlo desde un principio. Es importante porque luego se pueden revolver. Yo se los recomendaría que lo hagan. Entonces, vamos a ver. Vamos resolviendo rápido. ¿Qué número escogemos arriba? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Qué número? 3x cuadrada. 13x. X cuadrada. Cuadrada. Porque como ahora es x cúbica el que voy a eliminar, tiene que ser un grado menor tiene que ser un grado menor a el numerador, en este caso es x cúbica. Entonces, sería x cuadrada y si se dan cuenta me va a quedar abajo 15x al cubo. ¿Sí o no? Multiplicado por el menos que siempre tenemos que tomar en cuenta, ya sería menos 15x cúbica, quedaría 0. Baja 0x cuadrada, pero en este caso uno podría decir, ¿y eso para qué, profesor? O sea, no le vemos mucho caso, ¿no? Bueno, probablemente en este problema no, porque pues realmente va a quedar 0x cuadrada, o sea, yo tendré que multiplicar por 0 acá arriba y me va a quedar lo mismo. Pero sí es importante que lo tomen en cuenta porque lo vamos a ver tal vez ahorita aquí no se ve tan notorio porque esto es un monomio, pero sí me gustaría que no lo vayan a olvidar porque cuando ya se trate de un binomio, ahí es donde nos vamos a dar cuenta que es importante no olvidar eso. Aquí no se ve tanto la aplicación, pero bueno, ya vemos que aquí pues va a quedar 0, no hay gran cosa que hacer porque esto es un monomio, pero lo estoy respetando, entonces bueno, queda ese 0 ahí. Y ahora baja ¿quién? ¿El menos 4 qué? X. X. Entonces, fíjense lo que va a pasar aquí. ¿Qué voy a necesitar multiplicar en la parte de arriba? Aquí yo puse que era menos 0x cuadrada, así lo pongo. Pero ya para eliminar el 4x, ¿qué tendría que tomar en cuenta?
una fracción, ¿no? Yo puedo ver que para eliminar a un 5 entero, tengo que multiplicar por un quinto, el recíproco inverso, ¿se acuerdan? Multiplicativo. En lo que fue propiedades de números, ¿se acuerdan que había una propiedad que decía el recíproco inverso multiplicativo? Si tengo 5, puedo multiplicar por un quinto, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿Y esto cuánto me da? 1 entero. Un entero, ok. Entonces, yo sé que lo que voy a poner aquí tiene que llevar a fuerza numerador 5, pero como ocupa un 4, pues entonces, en este caso un menos 4, puedo multiplicar entonces 5 por menos 4 quintos, y miren, ¿qué me va a quedar? Menos 4. Menos 4, ese es el que ocupo, ¿no? Entonces pondríamos, como es negativo el que quiero eliminar, va a quedar menos 4 quintos. Miren, y ahora sí se armó porque menos 4 quintos por 5x, pues me va a quedar menos 4x. Pero por el número, el signo negativo que siempre está ahí presente en la división, esto va a ser ¿cuánto? 0, porque el de arriba es menos y el de abajo va a quedar más con ese signo negativo. Y ya para finalizar, baja el más 20. Y miren, ¿qué número necesitamos ahí? Un 4. 4 sobre quién? Sobre X. Sobre X. Andale y positivo, ¿sí o no? 4 sobre X. Y ahora sí, la X con la X, una X arriba y luego una X abajo se va a simplificar, va a quedar un entero. Y 5 por 4, pues me da 20. Pero por el signo negativo que siempre está presente, esto va a ser 0. Y ya obtuve mi resultado en mi cociente. ¿Cómo la ven? ¿Fácil? Profe, Sí. pero en el resultado de arriba, el 3x al cuadrado y el 0x al cuadrado no son términos semejantes. ¿No son qué? ¿No son términos semejantes? Ah, sí, pero, perdón, era X aquí. Era X aquí. Era 0X, ¿verdad? Sí. Este es 0X. Ajá, perdón, yo ahí me equivoqué. Era 0X. Muy bien. Qué bueno que se dio cuenta. Es verdad. Y así tiene que quedar el resultado también de manera gradual, pero un grado menor, siempre, siempre, siempre. Entonces, como ese 0x cuadrada realmente lo puse por el respetar la ubicación de x cuadrada, realmente 0x es 0. Y en general podríamos poner que el resultado de esta división, ya como conclusión, sería 3x cuadrada menos 4 quintos más 4 sobre x. ¿Sí? El resultado de dividir 15x cúbica menos 4x más 20 entre 5x es exactamente este resultado. Ese es su equivalente. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Va. Ustedes se llevan esto como nada más es práctica, pero mañana vamos a analizar su resultado. Vamos a poner aquí 6x que divide a vamos a poner aquí 18x cuarta menos 6x cúbica menos 12x cuadrada menos 5x más 20, más 21, perdón. ¿Vale? Mañana discutimos el resultado, pero háganlo, ¿sale? Háganlo para que practiquen y mañana nos vemos en la siguiente sesión. Profe, ¿ese tiene que venir como evidencia o nomás es para discutirlo mañana? Es para discutirlo mañana, no es evidencia. Ok, gracias. ¿Vale? Gracias, profe. Que tengan bonito día, cuídense Bye, mucho. maestro. Gracias, Bye. Bye. Bye, profe.